Buenos días, iglesia. Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, donde quiera que te encuentres. Te doy la bienvenida a este tiempo devocional. Hoy, jueves 7 de mayo, y hoy estamos pues en la edición número 46 de nuestro tiempo devocional. Sigue creciendo, ¿verdad? Este número por este tiempo de cuarentena, y siempre digo lo mismo, ¿verdad? No dejo de sorprenderme. Nunca pensé que íbamos a estar en esta fecha haciendo estas cosas, pero qué bueno que tenemos esa oportunidad, y comienzo a dar la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando. Hoy quiero proponerle un dilema como comienzo, ¿verdad? De nuestro tiempo. ¿Qué usted cree que sea mejor, la cantidad o la calidad? Es un viejo dilema, y yo he oído mucho debate acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué es mejor, cantidad o calidad? Así que usted puede empezar a opinar si usted quiere, ¿verdad? En las redes sociales. Pero la realidad es que eso depende. Depende de qué estemos hablando, depende a quién usted le esté preguntando el punto de vista de la persona. Si, por ejemplo, nosotros fuéramos a hablar de comida, y usted le pregunta a una persona que tiene un apetito voraz, ¿qué cosa es mejor, la cantidad o la calidad? Esa persona va a decir la cantidad. Yo quiero tener una buena porción de alimento para sentirme satisfecho. Sin embargo, si usted le pregunta a una persona que cuida su dieta, le va a decir que lo más importante es la calidad, y que no quiere una gran porción, pero que sí quiere algo que sea saludable para su vida, algo que pueda aportarle. Así que nosotros pudiéramos llevar este debate de la cantidad y la calidad a diferentes escenarios y a diferentes aspectos de la vida. Pero yo quiero llevarlo a usted, o quiero llevar este debate en esta mañana a un aspecto importante en la vida del cristiano, que es la fe. ¿Qué cosa es mejor? ¿Una fe muy grande o una fe pequeña pero que sea auténtica, que sea verdadera? Porque hoy en día tenemos a tantas personas que hacen alarde de su fe. Yo conozco a tantas personas que si yo los dejara hablar, dejarían a Abraham, el padre de la fe, lo dejarían así de chiquitito, ¿verdad? Y hablamos y argumentamos, no, porque yo siempre he creído en Dios, porque yo no, la fe, oh, por favor, y demás. Y usted lo ve hablando mucho, ¿verdad? Y parece tener una gran cantidad de fe. Sin embargo, cuando llegan a veces algunas dificultades, algunos problemas en la vida, nos damos cuenta que esa fe no era tan grande como esa persona decía. Y sin embargo, otra persona que nunca hizo alarde de su fe, otra persona que quizás su fe nosotros creíamos que era mucho más pequeña, pero a veces mucho más auténtica, logra atravesar por las pruebas y las dificultades de la vida y se puede sostener, aunque sea en ese poquito de fe, ¿verdad? Y vamos a entrar un poco en este debate esta mañana. Yo creo que es un debate interesante, ¿verdad? Quiero leer con ustedes en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, los versículos 5 y 6, y vamos a ver una petición muy singular que hacen los apóstoles al Señor. Evangelio de Lucas 17, versos 5 y 6. Ahí vamos a estar toda la mañana, aunque voy a mencionar muchos textos que si usted quiere anotarlos para después revisarlos, pues lo va a poder escuchar. No los voy a leer por razones de tiempo, ¿verdad? Pero dice aquí Lucas 17, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería, ¿verdad? Qué interesante este pasaje, ¿verdad? Y yo quiero que miremos un poco el contexto que está antes del capítulo 17 de Lucas. Si nosotros miramos, ¿verdad?, o leyéramos, nos damos cuenta que Jesús viene contando diferentes parábolas, viene dando diferentes enseñanzas a sus discípulos sobre muchos temas, muchos tópicos de la vida humana, lo cual comienza a presentar un tremendo desafío para todo aquel que quiere seguir a Jesús, a todos aquellos, ¿verdad?, que quieren ir tras sus enseñanzas, tras su manera en que Él está diciendo que debemos vivir delante de Dios. Pero no es de extrañarse
que ante esta demanda y los apóstoles mismos, ¿verdad?, al escuchar todas estas enseñanzas y considerarse a sí mismos como hombres comunes, hombres ligeros, llenos de defectos, le dijeran al Señor, ¿sabes qué? Aumentanos la fe, ¿verdad? Y yo quiero notar algo interesante aquí, porque los que le piden al Señor que le aumenten la fe son precisamente sus apóstoles. Lo dice allí Lucas claramente, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y hago la diferencia entre los apóstoles y toda la multitud de discípulos que seguían a Jesús. Así que no fue que todas las personas que escuchaban las enseñanzas de Jesús vinieron y le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Fueron aquellos 12, ¿verdad?, que él había escogido, aquellos 12 que él había llamado de manera personal para que estuvieran con él. Aquellos 12 hombres que después de haber pasado una noche entera en oración con el Padre, él los llamó. Y aquellos hombres sintieron el peso de la responsabilidad de ese llamado, ¿verdad?, de seguir a Jesús y de seguir sus enseñanzas. Se sintieron, yo creo, indignos en sí mismos y se consideraban a ellos, consideraban su humanidad y pensaron, necesitamos, ¿verdad?, un aumento de fe en nuestra vida para poder llevar un llamamiento tan digno, ¿verdad? Y yo diría, nada que ver con los apóstoles modernos que hoy en día tenemos. Digo apóstoles entre comillas, ¿verdad? Ese sería tema para otro devocional. Pero los mal llamados apóstoles que hoy en día tenemos, que son muchas veces autoproclamados y demás, hacen todo lo contrario. Estos alardean de su fe y en cada uno de sus servicios, en cada una de sus reuniones, ¿verdad?, lo que hacen es un show para alardear de que ellos son grandes hombres de fe. Nada que ver con los verdaderos apóstoles que nos enseña la Biblia, que con toda humildad, al considerar el llamamiento de Jesús, se sintieron tan indignos que tuvieron que venir donde estaba el Señor y le dijeron, aumentanos la fe, ¿verdad? Yo recuerdo una escena que vino hace mucho tiempo en un video de uno de estos apóstoles que llama a una persona a la plataforma y le pide que haga algo y le dice, ¿qué? ¿Te falló la fe? Porque aquello no sucedía. Y entonces dice, bueno, vamos a unir tu fe con la mía, ¿verdad? Como el que dice, tú vas a necesitar que yo sume la gran fe que yo tengo a la tuya para que pueda suceder un milagro o algo en tu vida que al final no era otra cosa que un montaje. Pero repito, tampoco es el tema de esta mañana. Vamos a concentrarnos mejor en la petición de los apóstoles, ¿verdad? Le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. Saben, la primera vez que yo leí este pasaje, cuando comencé mi vida cristiana, yo dije, yo me tengo que unir al clamor de estos apóstoles, ¿verdad? Yo tengo que pedirle también al Señor, auméntame la fe. Y probablemente usted también ha tenido esa inclinación en su vida. Con seguridad, cuando usted ha leído este pasaje, usted ha pensado de sí mismo y dice, yo también necesitaría que el Señor me aumentara la fe. Pero, ¿qué sería un aumento de fe? ¿O cómo sería un aumento de fe? Y la respuesta que da el Señor Jesús es la que siempre me ha inquietado, ¿verdad? O siempre me había inquietado en este sentido. Porque estamos considerando la petición de los apóstoles, pero ¿qué tal la respuesta de Jesús? Porque Jesús les contestó. Ellos le dijeron, aumentanos la fe, dice el verso 6. Entonces el Señor dijo, y aquí está la respuesta, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Podríais decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Voy a hablar aquí rapidito, ¿verdad? En los viajes que he podido hacer a Israel, he podido ver esas matas silvestres de mostaza que crecen allí cerca del mar de Galilea, y hemos visto esos granitos de mostaza. Nosotros también lo hemos visto aquí en las cocinas, todo el mundo tiene mostaza molida, a veces la puede tener en grano. Es una semilla muy, pero que muy pequeña, ¿verdad? Y Jesús dice, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, pudieran decirle a un sicómoro. También los sicómoros, ¿verdad?, son árboles típicos en esta zona. Quizás la historia más famosa con los sicómoros, ¿verdad?, es la de Zaqueo, que se sube a un sicómoro para ver a Jesús. Son muy, vamos a decir, estos árboles se encuentran mucho allí en esa zona de Jericó y todos estos lugares.
Y obviamente cuando Jesús habla de que se plante en el mar, está refiriéndose al mar de Galilea, ¿verdad? Como que se salga de aquí y se pueda arraigar en el mar. Esta respuesta del Señor a mí siempre me inquietó, ¿verdad? Así que yo comencé a buscar en la Biblia cómo es que yo puedo aumentar mi fe. Y comencé a buscar pasajes en las Escrituras que hablan de la fe para empezar a atar a cabos. Y quiero compartir rápido algunos de esos pasajes, ¿verdad? Solo voy a volar sobre ellos, pero Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice que la fe viene por el oír, que el oír viene por la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23, presenta a la fe también como un fruto del Espíritu. Hebreos 11:6, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, capítulo 1, ¿verdad? Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así comencé a indagar, ¿verdad? Y a ver también la importancia de la fe en la vida de un creyente, de un discípulo de Jesús. Por la fe vivimos, dice Habacuc capítulo 2 y versículo 4. Por medio de la fe recibimos al Señor y andamos en Él, dice Pablo en Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Sin fe, como ya mencionamos en Hebreos, no puedo agradar a Dios. Hebreos 11:6, ¿verdad? Por medio de la fe dice la palabra que somos justificados, que somos declarados justos delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. La fe es nuestro escudo contra Satanás. Efesios capítulo 6 y versículo 16, ahí en la armadura de Dios, ¿verdad? El escudo de la fe. Por la fe conocemos la gracia de Dios y somos salvos, según dice Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 8. Por la fe servimos a Dios y hacemos buenas obras, dice Santiago, ¿verdad? Capítulo 2 y verso 17. Por la fe alcanzamos promesas de Dios. Lo dice también Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Y toda la galería de los héroes de la fe, allí en Hebreos capítulo 11. Por la fe podemos vencer al mundo, dice Juan, primera de Juan 5:4, ¿verdad? Una fe auténtica nos ayuda a distinguir también a los falsos hermanos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Sobre la fe somos edificados, dice Judas, allí en el versículo 20. Por fe andamos en este mundo, no por vista, dice Pablo, segunda de Corintios 7. Y así pudiera seguir mencionando cualquier cantidad de textos en la Escritura que nos hablan de la importancia de la fe en la vida de un discípulo. Pero después de haber estudiado un poco todo este asunto, llegué a la conclusión y saqué 3 puntos que quiero compartir con usted en esta mañana. Número 1, la fe tiene un objeto, tiene que descansar sobre algo o sobre alguien. En el caso del cristiano, la fe, ¿verdad? El objeto de nuestra fe es Cristo Jesús. Mi fe descansa en alguien, en Jesucristo, y descansa en algo, en su obra de redención. En su obra de redención en la cruz del Calvario. Así que el primer aspecto para uno cuestionar la fe es sobre qué o quién descansa tu fe. Número 2, la fe viene por el conocimiento de algo o de alguien. En este caso, ¿verdad? Yo conozco a Cristo Jesús y conozco a su obra. Así debe de ser en la vida del creyente, ¿verdad? Y mientras más tú conoces a esa persona y más conoces, ¿verdad?, lo que hizo, tu fe entonces comienza a ser robusta, a ser fuerte en tu vida. Y punto número 3, la fe implica acción, ¿verdad? Cuando se tiene fe en la vida, se actúa según lo que nosotros creemos. Porque es muy fácil decir que yo tengo fe, pero mi vida no refleja esa fe que a veces tanto yo cacareo, ¿verdad? Santiago dice que la fe sin obra es muerta. O sea, la fe tiene expresión en la vida del cristiano. Y yo quiero que usted vea cómo la fe es algo secuencial en la vida de un creyente. O sea, es algo que va creciendo, ¿verdad?, en la vida de un cristiano. La fe, en primer lugar, dice que viene por el oír, y el oír viene por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando usted se expone a la palabra de Dios, Dios se puede revelar
a su vida. Usted llega al conocimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4 y versículo 2, el autor de Hebreos dice que a muchas personas no le aprovechó lo que oyeron por no oír con fe. Lo que escucharon no lo creyeron, ¿verdad? Como dije algunos días cuando estudiábamos la parábola del sembrador, hay gente que reciben la palabra y que son buena tierra y no solo la oye, sino que la entienden y se quedan con ella. Cuando esto sucede, entonces tú tienes en tu vida el objeto de la fe, ¿verdad? La base de tu fe sobre quién descansa y es Cristo Jesús, ¿verdad? Tu fe está fundada ahora en algo o en alguien que es de verdad, que existe y que además tiene atributos que no lo tienen nada más en este mundo, ¿verdad? Dios es inmutable, no va a cambiar nunca, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Así que tu fe ahora descansa sobre algo que es verdaderamente sólido. Entonces, cuando has oído y has entendido, ¿verdad?, la palabra y has recibido a Jesucristo como Salvador personal y lo has hecho el Señor de tu vida, en ese momento entonces comienza una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y es una relación que presupone que va a ir aumentando cada día. ¿Y cómo aumenta esta relación? Aumenta en la medida en que tú conoces a Dios, en la medida en que tú conoces a Jesucristo, en la medida que tú oras, en la medida que tú lees la palabra de Dios, comienza a ser potenciada esta fe en tu vida. Comienza realmente a hacerse fuerte y llega el momento donde esa fe comienza entonces a dar frutos en tu vida, ¿verdad? Porque comienzas a actuar de acuerdo a tu fe en Cristo Jesús. Es algo que ha pasado de ser teórico a algo práctico en tu vida. Y yo quiero que miremos exactamente la respuesta de Jesús, ¿verdad? Jesús le dice a sus discípulos, si tuviera fe como un grano de mostaza, tú pudieras decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y él os obedecería. Miren, yo todavía no conozco a nadie que haya podido hacer esto. Yo por lo menos no conozco a nadie que haya podido decirle a un sicómoro, oye, desarráigate y plántate en el medio del mar. Si usted conoce a alguien, usted por favor me lo presenta, yo voy a estar muy gustoso de poder conocer a esa persona. Pero todavía yo no he conocido a nadie que haya podido hacer eso. Y Jesús dice que si nuestra fe fuera tan siquiera del tamañito de un grano de mostaza, pudiéramos hacer esto. Y no creo que nadie lo haya podido hacer. Entonces esto me hace pensar de mi fe de una manera muy humilde. Tenemos que ser humildes a la hora de pensar en nuestra fe, ¿verdad? Los que alardean de la fe deberían de haber superado esta prueba, ¿verdad? Yo diría, los famosos apóstoles hoy en día que hablan tanto de la fe, yo quisiera que pudieran superar esta prueba, que no la estoy poniendo yo, que la menciona el Señor Jesús. Hermanos, la fe no es para hacer demostraciones de poder como pretenden mucha gente hoy en día, ¿verdad? Yo creo que lo que tenemos hoy en día son muchos burladores que presumen de fe y de poderes y que cada domingo montan a veces, ¿verdad?, uno de estos shows para tontos emocionales. Y perdón por decir la palabra tonto, lo digo con mucho respeto, porque creo que son personas que están engañadas por Satanás y que son fácilmente movibles o arrastrados, ¿verdad?, por este falso emocionalismo que los lleva a sentirse hombres y mujeres de fe. Sin embargo, la Biblia, repito, nos hace pensar humildemente de nuestra fe. Una vez el famoso predicador, ¿verdad?, príncipe de los predicadores, como lo dicen algunos, Charles Spurgeon, dijo que deberíamos preocuparnos más por un grano de fe que no por una tonelada de emociones. Piénselo, ¿verdad? Preocúpate más por un granito de fe en tu vida que no por una tonelada de emociones. La verdadera fe te lleva a Jesús, te hace vivir con Jesús y te hace fructificar para Jesús. Cualquier otra cosa es a veces solo una triste imitación de la fe. La respuesta de Jesús, como ya dije, hace que pensemos humildemente sobre nuestra fe. Pero al mismo tiempo nos invita entonces a buscar más de Él. Porque cuando yo
soy confrontado con esta palabra, me doy cuenta que mi fe a veces es bien pobre, ¿verdad? Y yo deseo que esa fe mía pueda ser aumentada, como dijeron los discípulos, pero me doy cuenta que ni tan siquiera llega al tamaño de un grano de mostaza. Por eso anhelo poder aumentar esa fe. En esta ocasión sus discípulos, ¿verdad?, se desesperaron y despertaron a Jesús. Y ahora quiero recordar, y perdón porque me salté aquí una línea que tenía, ¿verdad? Ustedes recuerdan esa historia de Jesús en la barca que está ahí en Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25, donde entraron en la barca y estaba en el mar de Galilea y se levanta una gran tempestad y los discípulos entran en esa desesperación que antes estaba mencionando y que me había saltado la línea aquí, ¿verdad? Y ellos entran en un miedo, entran en un pánico tremendo y van y despiertan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿no te da cuidado de que nosotros perecemos? Y Jesús se levantó, extendió su mano, ¿verdad? Y le dijo al mar y al viento: calla, enmudece. Y la palabra dice que se hizo gran bonanza. Pero cuando todo esto terminó, dice la parábola o la palabra allí, que Jesús se volvió a sus discípulos y le hizo una pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿No te pudiste sostener en medio de la prueba? ¿En medio de esta tormenta? ¿Ustedes creyeron que esto se iba a hundir? Yo estoy aquí. ¿Dónde está vuestra fe, verdad? Y la respuesta de Jesús a sus apóstoles nos deja saber que Dios no está interesado en una fe inflada en nuestra vida, sino en una fe legítima, aunque sea a veces más pequeña que un grano de mostaza, ¿verdad? Los evangelios están cargados de historias de personas que recibieron el favor del Señor y muchos de ellos, ¿verdad? A muchos de ellos Jesús les decía: vete, tu fe te ha salvado. Y esta expresión no señala una cantidad de fe, sino una fe auténtica, ¿verdad? El famoso centurión romano que le rogó a Jesús porque sanara a su siervo que estaba enfermo, Jesús dijo de él: ni en todo Israel, ¿verdad? Ni en todo Israel, perdón, he hallado tanta fe, ¿verdad? Eso está ahí en Mateo capítulo 8, el versículo 10. La expresión tanta fe no se refiere a la cantidad de fe que tenía este centurión, sino a que su fe era una fe legítima, ¿verdad? Este hombre creía que Jesús ni tan siquiera tenía que ir, solo Jesús tenía que decir la palabra y con eso sería suficiente para que su siervo sanaría. Hermanos, ¿qué quiero decirle a usted al final, verdad? Quiero decirles algo. La petición esta de aumentanos la fe parece algo muy loable, ¿verdad? Parece ser algo muy legítimo. Sin embargo, Jesús no aceptó esta petición, ¿verdad? Jesús no contestó esta petición como ellos pensaban. Jesús no dijo: ¿ustedes quieren más fe? Ok, listo, concedido, ¿verdad? Ya tienen ahora una doble porción de la fe, o ahora ustedes son personas que tienen una fe inmensa, van a tener mucha más certeza, van a tener mucha más convicción en su vida. No, Jesús no hizo eso, ¿verdad? Jesús solo le hizo ver cuán pequeña era su fe, más pequeña que un grano de mostaza, ¿verdad? Pedirle a Dios sencillamente: aumentanos la fe, es algo, yo creo, cómodo. Es algo que no nos esfuerza, ¿verdad? Sin embargo, si tú quieres más fe en tu vida, si tú quieres que tu fe sea más robusta, si tú quieres más convicción, más certeza, pues tendrás que acercarte mucho más a Jesús. Tendrás que crecer en tu relación con Jesús. Tendrás que leer mucho más en la palabra de Dios. Tendrás que orar mucho más, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Tendrás que aprender a caminar mucho más con Jesús. Y en ese camino, entonces tu fe será aumentada. En ese camino, entonces tu fe será robustecida. En ese camino comenzarás a dar frutos. Tu fe comenzará a fructificar. Y cuando tú empieces a ver esos frutos en tu vida, entonces te darás cuenta que verdaderamente tu fe está siendo potenciada, ¿verdad? Así que quiero que en esta mañana pienses: ¿dónde está el objeto de tu fe? Si el objeto de tu fe es Cristo Jesús o no, ¿verdad? Quiero que tú pienses también qué
¿Qué tanto conoces tú acerca de Jesús? Y número 3, ¿qué tanto, verdad, tú estás haciendo por Jesús? La fe no es un concepto en la vida del creyente, no es una filosofía. La fe es una realidad y es una manera en la que el discípulo de Cristo vive. Vive en fe, caminando con su Señor. Y en la medida que camina, esa fe entonces crecerá. ¿Qué digo al final? ¿Qué es mejor? ¿Cantidad o calidad? Lo dejo, ¿verdad?, a su consideración. Yo prefiero un poquito de fe, pero que sea legítima, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y que el Señor, al caminar con Él, vaya trabajando en mi vida y que esta fe entonces pueda ir creciendo y pueda ser potenciada. Camine con Jesús y usted verá si Jesús no va a transformar su vida y si su fe no va a echar músculos fuertes, ¿verdad?, para que usted pueda seguir adelante. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y por la oportunidad de compartir con mis hermanos en esta mañana. Perdónanos, Señor, si alguna vez hemos hecho alarde de nuestra fe. Muchas veces, delante de las personas, decimos que somos hombres y mujeres de fe y que sí, que nosotros te creemos, pero cuando llega la hora de la prueba, dudamos, Señor. Como los discípulos en la barca, muchas veces cuando llega la tormenta y comenzamos a experimentar las sacudidas, entramos en pánico, entramos en temor y vamos corriendo donde tú estás a despertarte, Señor. Y tú, aunque nos ayudas por tu gracia y tu misericordia hacia cada uno de nosotros, nos podrías preguntar igual que a ellos, ¿dónde está vuestra fe? Nos damos cuenta que nuestra fe es más pequeña que un grano de mostaza. Y tenemos que pensar humildemente de nuestra fe, Señor. Es bueno poder sentir el anhelo que tenían también tus apóstoles cuando te dijeron, aumentanos la fe. Pero nos damos cuenta, Señor, que no es un asunto de pedírtelo a ti y de que tú automáticamente, Señor, traerás este aumento a nuestras vidas. Nos damos cuenta que nuestra fe es aumentada en la manera en que nosotros te conocemos, en la manera en que nosotros caminamos contigo, en la manera en que nuestras vidas comienzan a dar frutos para ti, Señor. Tú nos vas entrenando en el camino y nuestra fe comienza a ser robustecida, Señor. Que podamos entender esta realidad. Solo una relación profunda contigo hará que nuestra fe pueda crecer. Hará que esa fe sea fuerte para sostenernos en las pruebas y en las tormentas. Y yo ruego, Señor, como tú rogaste por Pedro, ruego por cada uno de nosotros. Pedro en un momento hizo alarde de su fe. Cuando tú hablabas de que ibas a ser entregado, que tú ibas a ser traicionado, que tú ibas a ser golpeado, que tú ibas a ser escupido, maltratado y finalmente crucificado, y que todos te negarían. Y Pedro dijo que no, que él no lo haría. Y tú le advertiste, mira Pedro, que Satanás te ha pedido para ser sacudido como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y yo sé, Señor, que ese es tu deseo sobre nuestras vidas, que cuando somos sacudidos, que no nos falte la fe, que ella sea esa ancla firme, fuerte, ese baluarte donde nosotros podamos resistir, que la fe sea ese escudo con el cual nosotros podamos apagar los dardos del maligno, que la fe sea la que nos ayude a andar en este mundo, Señor. No andamos por vista, sino que andamos por fe, creyéndote a ti, Señor. Gracias porque por la fe hemos recibido el Evangelio, hemos recibido la salvación. Gracias porque por la fe hemos conocido al Hijo de Dios. Gracias porque por la fe podemos dar fruto, Señor, para ti. Ayúdanos en nuestra vida, Señor. Que podamos desear caminar contigo para que nuestra fe sea verdaderamente una fe robusta. Señor, en esta hora volvemos nuestra oración y volvemos nuestro clamor por todos los necesitados en esta mañana. Y aunque no hemos mencionado, Señor, sabemos que hay algunas personas que todavía están pasando por muchas pruebas y muchas dificultades con esta pandemia, Señor. Recordamos al pastor Iván allá en Nueva Jersey y a muchos hermanos que también sabemos, Señor, que están atravesando todavía por este virus, que están
convalecientes que se están recuperando. Oramos por ellos, Señor, en esta mañana. Intercedemos y levantamos este clamor a favor de ellos para que tú obres poderosamente en sus vidas. Creemos, Señor, que tú lo puedes todo. Como dijo aquel centurión, tú solo tienes que decir una palabra y ellos sanarían, Señor. Pero sabemos que tú eres soberano. Y si tú decides que tenemos que pasar, Señor, por ciertas pruebas y dificultades, que ellos se puedan agarrar en fe de ti, Señor, para que puedan salir victoriosos. Ayúdalos, Señor, a todos, cualquiera que sea su necesidad. Hay personas sin trabajo, hay personas con necesidad de alimento, con necesidad de dinero. Mueve a tu pueblo, obra misericordia, toca corazones, abre puertas, Señor, derrama de tu gracia y de tu bendición desde lo alto para que tu gloria, Señor, sea manifiesta en la vida de todos aquellos que hoy te necesitan, Señor. También ruego que tú obres salvación. Señor, la fe viene por el oír viene por la palabra. Que toda persona que esté escuchando el Evangelio de Cristo Jesús en estos días, no solo por este medio, sino por cualquier medio que tú extiendes, Señor, delante de él, pueda conocer al Hijo de Dios. Que tú puedas revelarte, Señor, al corazón de tanta gente necesitada, de tanta gente que no saben cómo sostenerse en la tormenta. Que tú puedas llegar al corazón de aquellos, Señor, que quizás tienen una fe equivocada en un ídolo, en una persona, en el dinero, en tantas cosas, Señor. A veces depositamos nuestra fe, que ellos puedan entender que ninguna de esas cosas es verdadera, que ninguna de esas cosas permanece, que solo tú eres eterno, inmutable, y que el mejor lugar para depositar nuestra fe es Cristo Jesús, en la persona de Cristo y en su obra. Allí descansa nuestra fe, allí está nuestra seguridad. Por eso predicamos el Evangelio. Obra salvación, Señor. Que vidas puedan seguir viniendo a tus pies y te puedan conocer y puedan abrazar la cruz de Cristo en fe. Que te hagan el Salvador de sus vidas, que te hagan el Señor de sus vidas. Ayúdalo, Señor, en este día. Y pedimos todas estas cosas en esta mañana, unidos en oración, lo pedimos en tu nombre, en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros en la cruz. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Dios te bendiga. Mañana estaremos hablando de un tema que creo que le va a gustar, ¿verdad? Mañana vamos a hablar acerca de los prejuicios. ¿Qué cosa es un prejuicio, verdad? Vamos a estar estudiándolo mañana y cómo los prejuicios a veces se convierten en un estorbo para que nosotros lleguemos a conocer a Dios y para que verdaderamente tengamos una relación con Dios. Así que te espero mañana nuevamente a las 9:30 de la mañana para juntos poder estudiar la palabra de Dios y poder orar en su presencia. Gracias por estar conectado hoy. Que Dios te bendiga. Que la paz de Jesucristo esté en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Hasta mañana, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén.